Lo que dejó por escrito no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimientos, pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. ¿Dónde está mi país? ¿En qué destino o alucinación? ¿En qué delirio, insomnio, madrugada? ¿En qué nido de hornero, o de víbora, o de ángeles? ¿En qué alameda, en qué tardanza? ¿En qué crepúsculo, arcoíris o tonada? ¿En qué altivez de faro tenue? ¿En qué lugar del rostro? ¿En qué rastrojo, cerro o emboscada? ¿Dónde? ¿En la frontera del teléfono? ¿En la parcela de la suspicacia? ¿Socio de la quimera? ¿Partido en dos o en tres pedazos? ¿Callado, a gritos o a zancadas? ¿Dulce de alaridos? ¿Extenuado de tránsitos? ¿Sumiso, insigne, doblegado? ¿Dónde está mi país? ¿Dónde empieza la niebla que te esconde? ¿Cómo puedes andar con pies de plomo? ¿Cuánto cuesta vencer tu quebranto? ¿Dónde está mi país? ¿Será que estuvo, está conmigo, que viene y va conmigo, que al fin llega conmigo a mi país? Mario Benedetti, ¿dónde está mi país? Fragmento. Buenas noches. Acá estamos comenzando el séptimo Leyendo en Radio de este año. Seguimos junto a Darío Marcusi tejiendo un entramado de voces y canciones desde un lugar de resistencia y persistencia. Dibujamos en el aire con esmero, con cuidado, un colectivo de voces que sostiene la belleza, la pequeña emoción. Buscamos el abrazo que da calor, que cuida y ayuda a seguir. Comenzamos con un poema de Mario Benedetti leído con el alma por Gaby Sechetto, un poema que habla por todos nosotros. Hace un tiempo, rastreando revistas de poesía, encontramos en una hermosa publicación llamada Diario de Poesía del año 1986, una carta escrita por Violeta Parra desde Buenos Aires en el año 1961 a su esposo Gilbert Fabre, que se encontraba en Francia. La hemos rescatado y queremos compartirla con ustedes. En esa carta está lo más hondo del alma de Violeta, está todo su temblor. Laura Cabrera Mejías, una amiga chilena radicada en Córdoba, aceptó el convite de poner su voz y leerla, para acercárnosla aún más. Gracias, Laura, por eso y por tu compromiso de siempre con la cultura. Mijito, me gusta tanto que me escribas en francés. He leído con mucha alegría tu carta. La carta de hoy la comprendí perfectamente, literal y espiritualmente. Pero hoy es un día muy duro para mí. Tengo oprimido el corazón por lo lento de mis trámites en esta ciudad de porquería, pero no me dejaré aniquilar. Tú me ayudas desde allá con tu cariño, tu comprensión y con tu trabajo. Si puedes venir sería magnífico. Seríamos la pareja más feliz de la tierra. Sí, Gilbert, soy de fierro, muy duro y voluntad inquebrantable. Estoy sufriendo por irme, pero resistiré hasta que este país se ablande y sepa y sienta que yo ando por aquí. Yo no vengo a lucirme, yo quiero cantar una verdad. Quiero cantar porque el mundo tiene pena y está más confuso que yo misma. Los argentinos necesitan de la verdad sencilla y profunda del canto americano. Mis trabajos son una verdad simple y alegre dentro de la tristeza que hay en cada uno de ellos. Yo soy un pajarito que puedo subirme en el hombro de cada ser humano y cantarle y trinarle con las alitas abiertas, cerca, muy cerca del alma. ¿Cómo voy a irme sin haberlo intentado por lo menos? Compréndeme, mi chinito. Si tú puedes venir sería la maravilla. Juntos haremos frente a esto. Tú me has despertado como cuando uno se despierta para comerse un durazno dulce y fresquito. Te besa fuerte, tu Violeta. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero
para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Quedémonos un rato más con el pajarito de violeta apoyado en el hombro, bien cerca del alma. Hay una poesía joven en Córdoba que va asomando. Hemos traído hoy una voz singular, singularísima, una voz de barrio, la voz de Matías Zucato llega leyendo. Es algo muy diferente y para bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Matías Zucato y utilizo el nombre de Huracán Negro. Y para el programa Leyendo en Radio voy a leer 2 poemas míos. Muchas gracias, Jorge. Poema para unos ojos hermosamente ciegos. La luz se derrite sobre unos ojos hermosamente ciegos. Tu alma está iluminada por una billetera virtual y tus ojos brillan como miles de hectáreas que se pierden. Con la poesía estamos internados en la misma sala de hospital. Tomamos unos mates mientras charlamos. No hay ningún tele encendido. Y me dice que en cualquier momento su padre y su madre se pueden morir. Pero primero me pide que le alcance el cenicero. En la espalda, cuando va al baño, le puedo ver un tatuaje. Disfrutemos cada vez que compartimos y cada seca como si fuese la última. Me confía que sabe en su interior que cuando llegue ese momento, ella se convertirá en un cadáver que siempre estará solo. No harán falta medusas para convertirla en piedra. Y llega el día, que no es mucho mejor que la noche, pero su cadáver no queda para siempre solo. Alguien lo encuentra. Y yo me pregunto,
como si fuera más tonto de lo que soy. Poesía, ¿quién te encuentra? Y ella, sin tanta vuelta, me contesta, ustedes, Chejil, y se va, pero se olvida a su cadáver, o quizás simplemente lo abandona y lo castiga, dejándolo conmigo. Te busco en una guía telefónica, solo encuentro el apellido y nombre de tu padre. Te busco en las palabras y cada boca que sale de tus palabras tiene hambre. Necesito hablarte desde mi pecho y que escuches desde el tuyo, mojar el papel hasta que se borren todas las instrucciones. Lo que la gente siempre diga va a ser una cosa y lo que vos siempre pienses que la gente dice va a ser otra. Pero casi siempre lo que diga la poesía importa. Lo que hagas sentir vos al darle movimiento a esa poesía importa aún más. Desde Villa Las Rosas, la voz querida de Sonia Bagliente nos trae un texto exquisito, de un escritor exquisito, muy, muy nuestro, y que queremos mucho. Hermosa elección, Sonia. Buenas noches, Jorge y comunidad de Leyendo en Radio. El estudio de este antiguo tratado del lenguaje me ha enseñado a querer a las palabras. Las escribo viéndolas florecer, tocadas por la intensidad o desnudez de la altura. Las oigo sonar en el silencio virgen de la expansión. Y son música, como afirma el gramático. Cada vez que escribo una, siento el latido del objeto encerrado por los signos. Las oigo vivir. Las palabras sacan a las cosas del olvido y las ponen en el tiempo. Sin ellas desaparecerían. Los cóndores, por ejemplo, caerían en mitad de su vuelo. Por eso, cada vez que escucho el aleteo con que estas grandes aves se lanzan al espacio, digo cuidadosamente cóndor, de modo que suenen bien todas sus letras, para que la palabra, además de las alas, ayude a sostenerlo. Los pájaros de abajo, cuando arrastrados por el viento traspasan sus límites y penetran en las grandes alturas, dejan de cantar, es decir, pierden sus palabras. Sin ellas ya no son aves, se convierten en trapos sucios en el vendaval. Y es una pena verlos rodar en los caprichos del viento, caer entre las rocas donde los devoran las hambrientas hormigas de la montaña. Pájaro, pájaro, les grito viéndolos caer, pero ya han dejado de serlo. La palabra ha huido de ellos y se entregan silenciosos, todavía vivos, al festín de las hormigas. Este es un párrafo del libro 3 golpes de timbal de Daniel Moyano. A pesar de que todo va de mal en peor, algo se está moviendo en el mundo. Pero no te lo puedo decir porque no tiene sentido. No te lo puedo decir porque tú sabes que yo sé que ya lo sabes. No tiene tiempo, no se detiene, no se contrata, no se distribuye, no es inyectable, no se chupa, no idiotiza, no está en el súper, no se mete, no suaviza, no tiene precio, no está en la bolsa, no son los choros del Banco de Galicia, no es compatriota de nadie, no va a misa, no es un aborto que el Papa canoniza. Es enemigo del gobierno y los poderes, es un brillante ritual frente al vacío, es una cosa extraordinaria de la vida que es. No te lo puedo decir, no te lo puedo decir, porque no tiene sentido. No te lo puedo decir, porque tú sabes que yo sé que ya lo sabes. No tiene madre, no tiene
tiene abuela, no tiene santo, tampoco tiene vela. No da dolor, tumor, rubor, no cicatriza. No está a la venta, no se ve, no se cotiza. No se desea, no se seduce, no se decide, ni se desdice. No es un espejo, no es un templo, no da risa. No tiene angustia, ni se psicoanaliza. Es enemigo del gobierno y los poderes. Es un brillante rito al frente al vacío. Es una cosa extraordinaria de la vida que es. No te lo puedo decir, no te lo puedo decir, no te lo puedo decir. Ha sido la canción No te lo puedo decir por Liliana Felipe. Hace un tiempo conocimos a la joven poeta de Córdoba, Luisina Arrieta. Su poesía nos conmovió, por eso la trajimos al Leyendo. ¿A qué van a las lecturas de poesía? ¿A qué vienen? Si ustedes escucharan en algo de lo que leo, como el poeta Sergio una vez escuchó, la respiración de un poema tanto que encontró en él el momento en el que yo no lo supe resolver. Si escucharan tan adentro del poema algo, como el poeta Sergio esa vez intervino, con una idea de cómo el poema debía seguir, un sentido otro, les digo, el poema es de ustedes y el problema es nuestro ahora. Agarren el poema y llévenlo, escriban y que otros escuchen tan adentro del poema que deseen tomarlo y reescribirlo. ¿Se acabarían así los poemas truncos, tirados, pobres poemas olvidados en la papelera o en una carpeta de Drive? ¿Se acabaría la discusión de la poesía del yo, si sí o si no, si quiénes, si dan cuenta de qué y para qué y bla, bla, bla? ¿Sería una confesión colectiva? ¿Sería un poema sin autor? ¿Sería una voz múltiple, Homero 2.0? ¿Sería un poema infinito, el último y definitivo? ¿Sería de tan chiquito y personal el nuevo proyecto de muchos, de todos, los que quieran, un legado abierto que pasa de generación en generación? ¿Sería un ensayo de lo que estamos buscando? Sería un poema de todos. Entrenamiento 5 AM. Me lleva el mar el pecho hacia lo alto. Héctor Biel-Temperley. Entro al vapor sin salir del sueño. En la silla de plástico me siento y cabeceo. Aspiro el cloro que ayer nerviosa busqué en mis uñas para calmarme. Si nadara en aguas abiertas no volvería. Como en un sueño atontada escucho o escribo la voz que a los poetas que nadaron y murieron habló y dijo, por el mar profundo y la música en su rugido que amaba la naturaleza y después del éxtasis de la orilla y comulgar como un ahogado, sentía lo que no podía expresar, pero no podía ocultar del todo. Era el nadador, Señor, era el hombre que nada. Sentía lo que no podía expresar, pero no podía ocultar del todo. Uno nació en Londres y el otro deliró 100 años más tarde en el Hospital Británico de Buenos Aires. Otro siglo después, esa voz otra vez me despierta, ahora a mí. Ya no quiero solamente esconderme, sino evadirme de lo excesivamente claro, nadar en aguas abiertas. Vladimir Jiménez nos acerca un texto propio, poniéndose en la piel de una jubilada que marcha todos los miércoles pidiendo por sus derechos, pidiendo por lo que le corresponde. Gracias, Vladimir, por tu mirada que la rescata, por tu sensibilidad y por tu empatía. Miércoles. El cuerpo cansado y los recuerdos de la juventud intactas. Toda una vida de trabajo, la militancia, las manos frías en las mañanas heladas, el soplo en las manos antes de agarrar la pancarta,
la sonrisa del joven que me sonrió en aquella primera marcha, el pecho a la bala, la crianza de mis hijos, el miedo por volver a salir, las alianzas que nos desamparan. Me encontraba una vez más luchando, una vez más con la palabra, con el cuerpo hecho grieta, con la garganta inflamada. Muchas como yo en aquella marcha, la de los miércoles, con las de siempre, pero también con los jóvenes, los que nos miran con ternura y rabia, los que entienden la jugada. Enfrentar al enemigo da miedo, sí. Ellos ya no nos protegen. Nos observan desde la mira, desde el desprecio, desde el chaleco antibalas. Toda una armadura para disfrazar el poder. Necesito mis remedios, sí, pero también salvar al futuro. Llueve en el Congreso. Llueve como llovió el día que me llevaron. Y como llueve cada vez que un lente enfoca la injusticia y la respuesta es una herida abierta. Corre sangre en el asfalto mojado y nadie la ve. La valla está fría. Me mira a los ojos y veo juventud perdida. Me empujan esos mismos ojos hacia atrás. Podría ser tu abuela, le grito. Cobardes, cobardes. Mis manos tiemblan, mi voz tiembla, pero mi cuerpo resiste a un nuevo miércoles, como resistí a los silencios, como resisto al olvido, hasta que todo esto termine, hasta que todo esto termine. Cosas que nunca te dije llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían curar. Quedaron atrapadas en mi lengua, debajo del paladar. Despierto cada día con su sabor, si es dulce o es amargo que mata. No sé si es oro lo que hay en mi mano o tabaco de liar. Las cosas que nunca te dije son tan pegadizas que yo no las dejo de tararear. Las tragas perras de los buenos pares nunca me dejan ganar. Los cuentos de hadas siempre acaban bien, pero hoy la magia está en el hospital. Y no recuerdo en qué escalón dejaste tu zapato de cristal. Has de saber que mañana, cuando los kilómetros se acaben y te tenga junto a mí, y el aire que ahora guardo en el pulmón despoje a mi garganta de su hollín, no volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir.
tiempo ha pasado y estar a tu lado a través del teclado es lo más parecido a no estar. Te veo en la pantalla y con los dedos toco pecas de cristal. Cuando los kilómetros se acaben y te tenga junto a mí, y el aire que ahora guardo en el pulmón despoje a mi garganta de su hollín, no volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir. Ha sido la canción Las cosas que nunca te dije por el José y Blanca Almendrita. Desde Río Cuarto, Gastón Molayoli nos sorprende recomendando una película que nos lleva directamente al cine mudo. La película sobre la que me interesa hablar, la película que me interesa recomendar en esta ocasión, en Leyendo en Radio, es El viento, de Victor Jostrom, una película que está disponible para ver en YouTube, de manera gratuita. Victor Jostrom es un cineasta sueco que desarrolló una primera parte de su carrera en su país natal y después se fue rápidamente a Estados Unidos, donde filmó algunas de sus películas más importantes. De hecho, El viento, de 1928, fue filmada precisamente en Estados Unidos y está protagonizada por una de las actrices más importantes del periodo mudo, pero me atrevería a decir de la historia del cine. Estoy hablando de Lillian Gish, que desarrolló su carrera a lo largo de varias décadas, ¿no? Y en esta ocasión interpreta a una mujer que se va a vivir al oeste, a la casa de su primo está casado, tiene hijos, pero de repente su presencia en ese lugar resulta incómoda, ¿no? Para ella, para los miembros de la casa, pero sobre todo para la mujer de su primo, y eso la obliga de algún modo a casarse medio a regañadientes con un campesino que vive en el lugar. Pero antes de llegar al pueblo, antes de llegar al lugar donde vive su primo, distintas personas en el tren y en las carretas le advierten que el viento es una presencia imponente en el lugar y que la va a volver loca, así, ¿no? Lisa y llanamente le anticipan que eso puede llegar a suceder, ¿no? Yo creo que es la película más importante para poder pensar lo que implica el viento para la historia del cine. Es un fenómeno que ha sido visitado una y otra vez a lo largo de la historia del cine y que siempre o casi siempre ha tenido una potencia que va más allá de lo meteorológico, ¿no? Es un fenómeno que anticipa algo, a veces terrible, que puede llegar a suceder. Es una presencia que da cuenta de todo aquello que no podemos ver y todo aquello que no podemos comprender. Y algo de todo eso se concentra y se condensa en esta película de Victor Jostrom, ¿no? Porque de repente ese viento que arrastra y lleva consigo, digamos, mucha arena y se vuelve, por lo tanto, muy ominoso y hostil, atraviesa la totalidad de la película y adquiere una potencia metafísica, ¿no? Es como que encarnara, sobre todo para la protagonista, digamos, el horror absoluto, ¿no? Lo innombrable, lo omnipresente. De algún modo es como la exacerbación del desierto en el western, ¿no? El desierto en el western norteamericano, sobre todo, tiene una potencia, digamos, que conecta con lo trascendente, inevitablemente, ¿no? De ahí los planos, sobre todo los de John Ford, ¿no? El máximo referente del western, que muestra a los pequeños cowboys en su caballo, mientras vemos el Gran Cañón del Colorado, el cielo y el desierto, ¿no? Como esa especie de miniatura
que encarna lo humano en el western, acá en esta película está exacerbado sobre todo por esa presencia, ¿no? Decía, ominosa del viento. Para mí, la de Victor y Ostrom es una obra maestra, es de 1928, o sea que tiene ya casi 100 años y está disponible para ver en YouTube, si tan solo ponen The Wind, su título en inglés, 1928, y van a ver que muy rápidamente se van a encontrar con una versión de una película que dura 1 hora 15. Hay varias versiones en internet, sobre todo con bandas sonoras distintas. La que está disponible en YouTube casi automáticamente, si escriben, como les decía, The Wind 1928, es una de las versiones, una de las bandas sonoras para mí más estimulantes, digamos, más atractivas y más potentes. Hay varias, casi todas son buenas. Ojalá que se puedan encontrar con esa película, vale muchísimo la pena. Decía, es El viento, de Victor y Ostrom, para mí una obra maestra. Pipo Salguer es un amigo que ha recorrido América. Lleva en lo más profundo de su alma recuerdos que no se borran. A ver qué nos dice. Es julio, acá, en esta Argentina de grieta y desgarro social. Es julio también allá, en la comunidad de San Rafael, en la selva del Perú. Es un lunes cualquiera y cada tanto uno resbala y cae en fotos que fueron experiencia. ¿Será que si uno se acerca les puede oír la respiración a esas fotos? La comunidad shipiba que borda con hilos de colores lo que la imaginación y la ayahuasca producen en otros planos. En esa comunidad las manos de mujeres que hacen de la aventura un arte. ¿Qué estarán haciendo ahora? Mientras uno deambula en el ruido de la ciudad, rodeado de cemento y lejos de aquí. A orillas del río Ucayali, una pesca solitaria, el machete para defenderse de alguna víbora y los frutos que se cortan. ¿Qué hacer con sus historias y las voces? En esas noches de mechero y ruidos extraños para quien no sabe del sonido inaugural y bello de la naturaleza. Historias con nombre propio, dormidas en casitas de madera y despertadas al alba. ¿Habrá sonado ese celular colgado en un poste con poca señal? ¿O quizá es suficiente para que el mundo no agobie con lo cotidiano? La selva baja y sus horas de polvo y quietud. El pez carachama todavía vivo que pronto será cena para todos. Algún niño que arrastra un camión y juega con rutas que todavía no conoce. ¿De qué sirven estas fotos? ¿Para qué traerlas? Esa necesidad misteriosa de contar la historia de otros para poder narrarnos. Es Julio y Abner Mira con los ojos ágiles. Y también Lucero, profesora de la escuela en la comunidad, que me contó de mitos y verdades y vínculos que no pudieron ser. ¿Cómo dormirá Lucero a esta hora? Es julio y a veces uno queda lejos de sí mismo. Convendrá dejar de mirarse y regresar a ellos, a ese mundo que nos saca del espanto y nos pone a vivir, aunque sea a través de las palabras que nos recuerdan otras vidas, otros modos de ser, entre tanta jaula, humo y bocinas. En el Leyendo no nos desentendemos de la realidad. Nuestro amigo Eduardo Planas nos aporta su mirada comprometida. Hemos tomado conocimiento a través de los medios que el gobierno provincial está dispuesto a vender el predio donde se encuentra el Pablo Pisurno, sede de ministerios, y que lo haría a desarrollistas que estarían interesados en construir un hotel de 5 estrellas. Además está de decir que esto forma parte de la historia ocultada de Córdoba, que es la historia de los hogares escuela de la Fundación Eva Perón. En el año 2022 se editó el libro Memorial J, testimonio de un interno del hogar escuela Juan Perón,
1952-1957 de Juan Maldonado. Un hermoso libro y bellamente escrito que ilustra no solamente lo que pasó con los bienes inmuebles después de la dictadura, sino lo más aterrador es lo que pasó con los niños que se encontraban internados allí. De más se trata de decir de que los inmuebles fueron confiscados por la dictadura militar de Rojas y Aramburu y que los bienes muebles fueron quemados, como las colchas, las sábanas, las camas, fueron quemados e incendiados por la ignominia. Juan Maldonado nos ofrece el testimonio de un niño internado en lo que comenzó siendo el hogar escuela Juan Perón y concluyó como Instituto Pablo Pisurno. Nadie, ningún historiador narró el horror de los niños que se encontraban allí internados. Esa niñez enmudecida no tuvo abogado defensor. La situación que sufrieron los internos del hogar escuela no ha sido tratado desde el punto de vista de los derechos humanos. Aquellos niños fueron humillados. Esos niños indefensos pasaron de ser privilegiados a ser campo de la escoria y el instituto se convirtió en un presidio infantil. Los niños pasaron a ser presos políticos de la dictadura. Ese silencio de la niñez enmudecida tampoco ha dejado huella escrita. No hay obra literaria, ni película, ni cuadro. No hay Guernica para nosotros. No hay un trozo de pan en la historia argentina para tantos niños castigados. No hubo político, ni juez, ni dirigente gremial, ni cura que se jugara por esos niños, presos políticos infantiles, presos sin causa, sin juicio y sin abogado defensor. El memorial es un canto, una epopeya, pero es valiente el testimonio de Juan Maldonado, que es una admonición a una sociedad que ha silenciado el vilipendio de esos niños. Maldonado también se pregunta por qué el peronismo de Córdoba nunca rescató aquella experiencia de protección de la niñez ni denunció lo que pasó después con los edificios y con los niños convertidos en presos políticos. Más aún ahora que es este gobierno que dice ser peronista que va a vender ese predio que fue sede de los hogares escuela de la Fundación Eva Perón. Nada más que decir. Siempre fui loco. Siempre fui loco. ¡Aguante la colifata! Siempre fui loco. Los pibes allá en la esquina está como dibujado. No le pagan su pecado, no le tocó religión. Esperan la tardecita y van hasta la placita. Fuman y beben un poco, después tocan el tambor. Porque esperan que en el cielo te el amor que no tuviste vos, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, ¿cómo no? Pa 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 la la la, pa 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 la la la, pa 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 la la la, la 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 la. Los pibes cumplen con él
entra y sale la pena, entra y sale la pena de su niño corazón, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo, vamos a Cosme. Pa, 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 Ha sido Manu Chao con la colifata en Cómo que no. La buena lectura, los buenos libros son un refugio, una luz en la oscuridad. Es el momento de Nicolás Josami y sus infaltables recomendaciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Nicolás Josami y paso para hacer una recomendación para el programa de Jorge y Eduardo Leyendo en Radio. En esta oportunidad quiero hacer una recomendar un libro que se llama Una vieja historia de caminantes, aunque tiene algunos otros, de un gran cuentista por ahí un poco olvidado, que es Humberto Constantini. En Una vieja historia de caminantes hay varias secciones con cuentos que siempre lo que trabaja Constantini es la imprevisión, con una cuestión y un lenguaje coloquial y barrial muy pulido, muy cuidado, pero me parece que lo que se puede ver, lo que se puede palpar detrás de sus cuentos es siempre no solo el cuidado de la prosa, sino también esa manera que tiene de acercarnos, volver tiernos a los personajes. Hay muchos personajes que están solos o solas y buscan desafiar la miseria, desafiar la soledad, pensar en el otro. Son cuentos que se pueden leer en el colectivo, en una sala de espera. Si bien Constantini tiene y trabaja con metaliteratura, o podemos pensar en cierto grupo de Boedo, Mariani, Junque, pero creo que es un gran cuentista, un tanto olvidado. Él formó parte, por ejemplo, del grupo del Escarabajo de Oro, estuvo en el grupo en otras revistas y fue publicando algunos de sus libros, tiene algunas novelas también, pero me parece que es un autor atendible, tiene mucho humor y muy bien llevado. Así que bueno, recomiendo eso, les mando un abrazo y a buscar a Constantini, quienes no lo conocen. Un saludo y gracias. Hace un tiempo conocimos una poeta radicada en Río Tercero, Lía Villafañe. Pudimos escucharla en la lectura de un poema que evoca una infancia de infinitas carencias en su Tucumán natal. En ese poema está el frío, pero están también sus padres cubriéndola de amor. Ahí va. Odio el frío, le decía mi madre a las 6 de la mañana, mientras ella me ponía las medias y la ropa, tratando de no destaparme hasta no terminar de abrigarme. Odio el frío, le lloriqueaba mientras caminábamos a la escuela, pisando la escarcha de los campitos que nos acortaban el camino. Odio el frío, mami, le decía cuando me mandaban a comprar algo y mis mejillas parecían lijadas de tan paspadas. Odio el frío, me repetía una y otra vez, mientras rellenábamos con papel de diario las grietas de las paredes entre placa y placa, para que el invierno se quedara afuera, por lo menos hasta que la lluvia mojara el papel y terminara ganando a cataratas el interior de la casa. Siempre odié el frío, mamá. Te veía fregar a la intemperie, colgar la ropa en la soga y entrar a la casa con el invierno temblándote en la piel. Casi nunca tenías medias y te envolvías el cuello con cualquier pullover viejo a modo de bufanda para que no te atacara la tos. Odié el frío aquel 9 de julio cuando nevó en Río Tercero. Todos corrían a fotografiarse y mi padre hacía guardia en Ascanelli, arriba de su autito,
envuelto en una frazada. Había que ganarse el pan del día, hiciera el frío que hiciera. Odié el frío cada vez que te veía renegar para encender el brasero que ponías en medio de la cocina. Te llenabas de humo y tosías, pero después ponías la pava sobre el brasero y preparabas café con el mismo amor con el que me arropabas antes de la lectura. Odié el frío cuando chocaste la estufa querosén y te quemaste las piernas. Gritabas de dolor, mami. Yo, con 8 años apenas, lloraba a tu lado y no sabía cómo ayudarte. Odié el frío cuando mi hermano se entregaba al cáncer que carcomía sus pulmones, durmiendo en aquella piecita bajo un techo de chapas que enfriaba más de lo que protegía. Siempre odié el frío, mami, porque para los pobres no hay tregua, no hay casas calentitas, no hay canillas de donde como un milagro salga el agua caliente para no congelarse las manos. Hoy, el brasero, la escarcha bajo las zapatillas de lona, las paspaduras, mi hermano, mi padre y vos, mami, son huellas profundas en la memoria. Sin embargo, el frío me espera del otro lado de la ventana desafiándome. Sabe que entre él y yo hay algo personal. Nos vamos a Saladillo, provincia de Buenos Aires. Desde allí llega la poesía de Sandra Gárate. Hola, soy Sandra Gárate, de la ciudad de Saladillo, provincia de Buenos Aires, y quiero compartir con ustedes algunos de mis poemas de mi nuevo libro, Abecedario Poético. Por cada letra una palabra, por cada palabra un poema. Abril. Busco esa sombra que siembra el sol en tus rodillas, que destelle respiro, reparo, ropero, para abrir las puertas y esparcir lo que mi piel ya no tolera. Desconocer. Lo cotidiano se vuelve desconocido si lo miro con tus ojos. Elegir. Cuando la pausa ya no es pausa y es elección imperiosa de un latido que la fue proclamando hasta que se hizo cuerpo, hasta que se hizo cuerpo, cuerpo, cuerpo. Oxigenar. Me sirvo el aire. Lo mastico, lo saboreo, lo degluto. Son moléculas minúsculas que mi cuerpo abriga para su metamorfosis. Vivir. Cuerpo deseoso de energías renovables. Cuerpo no reactivo a la deforestación. WhatsAppear. Evolución temporal, cultural, comunicacional, vincular. A veces añoro y profeso la involución. Una carta, una llamada, un encuentro en la plaza, un mensaje no virtual que concrete presencias reales. Suena el celular. Notificación de WhatsApp. Vamos cerrando este 7º Leyendo en Radio de este año
con el trinar de un pajarito sobre nuestros hombros, bien cerca de nuestra alma, con la dulce claridad de Violeta Parra. Buenas noches. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y pairinos, negros cuñados y suegros, el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y allí están las dos cabezas de la negra con el negro, y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego, carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Al golero y a la negra vino el médico del pueblo, recetó el plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maquí del cerro. Ya se murió la negrita, que penaba al pobre negro, la puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay qué velorio tan negro. Lo que dejo por escrito no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimientos, pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y